Hace poco más de 3 años estaba acabando el máster habilitante y en este caso el puñetero TFM a estas alturas en julio, sí, más o menos, estaba acabando el TFM. Tenía solamente una paciente del boca a boca, no tenía ni idea de cómo hacer ni que el boca a boca se moviese, ni que sobre todo, y es lo más importante, que me llegasen pacientes de forma recurrente. Y en ese momento yo ya sabía y soñaba que quería tener mi propia clínica de psicología y no quería depender de nadie. Había solamente una cosa que tenía clara en ese momento y era que no quería depender de clínicas y que iba a hacer lo que hiciese falta, iba a apostar por mí para tener mi propia consulta de psicología. Lo que pasa es que yo pensé que iba a llegar dentro de mucho tiempo, o sea, yo esto me lo imaginaba cuando tuviese 30, cuando tuviese 35 años. Tengo 25 y a día de hoy tengo la gran suerte de poder decir, bueno, suerte no, que me lo he currado, de que tengo mi propia clínica con 7 psicólogas colaborando conmigo 100% online. Y eso es algo que jamás me hubiese imaginado hace 3 años cuando estaba acabando el máster habilitante. Y en el vídeo de hoy te voy a contar precisamente cuál ha sido mi camino hasta llegar hasta donde estoy hoy y los aprendizajes y baches con los que me he ido encontrando, porque no todo es un camino de rosas. Quien te venda que el emprendimiento es un camino de rosas, sale mi número y le digo yo que deje de decir esas cosas porque no es así. Y quiero que este vídeo te sirva para o acompañarte simplemente, o inspirarte, o darte esperanzas de que la situación en la que estás ahora mismo puede cambiar si tú quieres cambiarla y esforzarte por ello. Así que nada, empiezo por contarte, pues yo, como muchas otras psicólogas muy probablemente que estemos viendo este vídeo, quise ser psicóloga desde que tenía 11 años, más o menos. Estuve pasando por una época complicada y me empezó a gustar muchísimo la psicología porque veía lo que la psicología podía hacer por las personas. Lo que pasa es que en ese momento yo pensaba que iba a ser todo súper sencillo, que iba a ser soy psicóloga y chimpún y los pacientes van llegando y ya está. Pero luego te vas dando cuenta de que la realidad de la psicología en España es bastante distinta a lo que nos suelen contar, ni cuando somos pequeños con la ingenuidad que tenemos, ni durante la carrera, ni durante el máster. Aunque yo empecé a darme cuenta de precisamente que la realidad era muy distinta durante el máster, no durante la carrera. Vivir de la psicología no es tan fácil como nos lo pensamos al inicio, pero igualmente se puede vivir muy bien de nuestro trabajo por cuenta propia si sabes cómo llegar a los pacientes. Eso es realmente súper importante. Y también durante el COVID yo desarrollé un trastorno de pánico con agorafobia que a día de hoy incluso me suele costar hablarlo, y eso que me dedico precisamente a ayudar a personas que han pasado por lo mismo que yo. Pero bueno, contar mi historia en este sentido siempre me remueve un poquito porque estuve casi 4 años sin poder salir de casa, sin poder tener relación con mis amigos, más allá de, pues evidentemente, que se viniesen a casa, estar con ellos, tal, pero no podía hacer una vida normal. Y en ese momento además yo tenía la culpa de decir, estoy en la época de la universidad, tendría que ser la mejor época de mi vida, y no fue así, porque el trastorno de pánico me arrebató bastantes cosas. Y en medio de todo eso terminé la carrera, me hice 2 másteres y trabajé como niñera a tiempo completo para poder ahorrar, porque acuérdate de lo que te he dicho antes, yo tenía clarísimo, no sabía cómo hacerlo, pero tenía clarísimo que quería tener mi propia consulta sin depender de nadie más. Entonces, evidentemente, cuando se quiere algo está muy bien soñarlo, pero hay que pelearlo. Los sueños no se sueñan y se cumplen, los sueños se pelean y se trabajan. Y a mí es una frase que me gusta muchísimo y que es la puñetera realidad. Entonces yo dije, vale, no sé cómo hacer, lo que sí que sé es que voy a necesitar dinero para emprender. Y eso es lógico, si quieres montar algo que funcione bien, no va a ser con 2 euros. Entonces dije, vale, pues voy a empezar a ahorrar poquito a poquito. Y dentro de toda esa mierda de experiencia que estaba pasando, por así decirlo, aún así continué hacia adelante y dije, venga, va. Además, imagínate lo complicado que fue para mí ser niñera, que tenía que ir de un sitio a otro con los nenes, y además que era niñera a tiempo completo. No es que fuese 2 horitas esporádicas, también tuve la suerte, y sigo a día de hoy teniendo contacto con esas familias, de caer con familias increíbles, maravillosas. Una de las mamis, no sé si me estarás viendo, Leire, era psicóloga también, y también el hecho de poder hablar con ella me ayudaba muchas veces a decir, vale, no pasa nada, yo puedo con esto y todo. Y también los niños me ayudaron muchísimo a salir de ahí. Luego llegué a la etapa de empezar el máster general sanitario, este máster tan maravilloso que a todos nos ha servido tanto, ¿verdad? Bueno, pues ese máster. Y en ese momento, después de haber pasado por toda la mierda de la ansiedad, yo tenía ya 2 cosas muy claras: que no quería trabajar para nadie y que las personas a las que me quería dirigir y lo que yo quería realmente hacer era ayudar a personas que estuviesen pasando por lo mismo que yo a salir de ahí y no tener que tragarse los 4 años que me traje yo, porque no coincidió que encontrase una psicóloga que me pudiese ayudar bien. Intenté varias, pero era como que las psicólogas me enseñaban cosas que era como, ya, pero es que te estás yendo por donde no es, o sea, realmente a mí lo que me sucede no es esto. También yo creo que porque si no vives desde dentro lo que es tener trastorno de pánico, que es como te puede dar un ataque de pánico sin ningún tipo de motivo, es decir, o sea, puedes estar tranquilamente con unos amigos feliz pensando en otra cosa, riéndote tal, y que de repente, en mi caso, yo me moría de dolor de tripa, de taquicardia y de sudoración. Entonces era como que no conseguía que alguien me entendiese y que alguien me ayudase. Entonces, en ese momento ya tuve claro que yo a quien quería ayudar era a personas que estuviesen pasando por lo mismo, por lo que yo había pasado en ese momento. Y aquí un aprendizaje que me llevé y que te quiero compartir es que a muchos de nosotros nos da mucho miedo especializarnos. Y a mí al principio también me daba miedo, pero en ese momento mis ganas de ayudar a esa población en concreto me ganaban más que el miedo. Pero conforme fueron pasando los meses y yo iba a tener mis pacientes de ansiedad, fui pensando, uff,
no sé yo si me veo toda mi vida ayudando a personas que tengan problemas de ansiedad. Y luego te das cuenta de que al final ansiedad es la punta del iceberg de muchísimas cosas. Entonces ves muchos pacientes distintos dentro de la especialización que tiene el nicho de ansiedad. Y además el hecho de especializarte lo que te permite es destacar de los demás y tener una comunicación mucho más centrada en esas personas a las que vas a poder ayudar y poder ayudarles mejor precisamente porque te encuentren y sepan que tú les vas a ayudar mejor frente a otra persona. Yo en el momento en el que buscaba psicóloga, y creo que también fue uno de los grandes problemas que tuve, yo no encontraba gente que estuviese especializada en ansiedad de verdad. Encontraba gente que era psicóloga general sanitaria, su página era siempre, además que me acordaré siempre, todas las páginas que veía, las psicos se promocionaban como psicóloga o psicóloga general sanitaria o psicóloga para adultos. Y yo era como, vale, pero ¿me puedes ayudar con la ansiedad en concreto? Intenté como 3 psicólogas y ya llegó un momento que dije, mira, es más la desesperanza que siento de que nadie me esté pudiendo ayudar que otra cosa. En ese momento, cuando yo estaba en el máster general sanitario, solamente tenía un paciente del boca a boca que había resonado con mi historia. Era una amiga de una amiga mía a la que tuve la suerte de poder ayudar y poder acompañar y que a día de hoy ya no está pasando por eso tampoco. Pero yo aparte de ella no tenía a nadie que me pudiese recomendar y no tenía, sobre todo, lo más importante, ni puñetera idea de cómo llegar a esas personas. Con lo cual, sí o sí, o también tenía que sacarme las castañas. Y aquí en este punto he de decir que tenía bastante miedo de lanzarme a la piscina, como decía en ese momento, porque para mí era realmente lanzarme a la piscina. Yo tenía miedo por 1000 cosas distintas, pero la principal sobre todo porque tenía un síndrome de la impostora, que no te sé decir si tenía a lo mejor pues 100 pisos de grande mi síndrome de la impostora. Entonces para mí era algo que constantemente me estaba echando hacia atrás de no, pero es que yo no puedo tener algo mío propio, yo me tengo que meter en clínicas. Y fíjate que te he dicho que desde un inicio yo tenía clarísimo que no me quería meter en clínicas, pero era tan grande mi síndrome de la impostora que yo empecé a decir, igual es mejor que me meta en clínicas, voy aprendiendo del equipo, de tal, no sé qué, me voy a meter en otro curso, voy a hacer no sé qué. Acuérdate que te dije que yo ya había hecho 2 másteres a la vez, o sea, yo cuando acabé la carrera me hice 2 másteres y luego el general sanitario, o sea, soy un culo inquieto y amo la psicología. Y en ese momento era como siempre de, me hace falta algo más, siempre me falta algo más. Y aquí un aprendizaje que te quiero decir es que siempre vas a tener la impresión de que te falta algo más, que siempre puedes aprender algo más, o puedes haber visto un caso más, o puedes estar en una situación vital distinta. Pero si te paras a pensarlo, nunca hay momentos correctos para empezar. Evidentemente, si estás en una situación económica muy complicada, no tienes a lo mejor ni 100 euros que poder invertir en llegar a pacientes, no es una buena idea que puedas emprender. Pero si estás en una situación que te permite hacerlo, nunca va a ser un momento adecuado. Lo que está hablando ahí es tu miedo, ¿vale? Así que ten mucho cuidado con esto. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo vengo de una familia que es muy humilde, donde nadie es emprendedor. A mí toda la vida me han enseñado a ser una hormiguita, como se dice en mi familia, que es ahorrar y no arriesgar el dinero, ¿no? Que en este caso yo no arriesgué nada, pero sí que hay que movilizarlo para poder emprender y poder invertir en emprender y en aprender a emprender. Entonces en mi familia no había ningún emprendedor y siempre se me había dicho que era mejor ser funcionario también porque me querían cuidar y era como un, si haces el PIR tienes trabajo asegurado. Yo, bueno, luego he tenido amigas que no han hecho el PIR que se han o sea, no le deseo a nadie que haga el PIR, es súper complicado en España y es otro tema totalmente aparte. Pero en mi familia era eso, en lo que me decía todo el mundo de no puedes ser emprendedora, no, de verdad, Luna, no hagas esto porque te puede salir muy mal, hija, es que no vas a vivir bien, es que tal, es que no sé qué. Entonces, para mí también era complicado el emprender porque yo partía de unos valores, unas creencias y una mentalidad y una forma de pensar, para la redundancia, que me impedían decir que el emprendimiento iba a ser algo que fuese a salir bien. Entonces, tenía bastantes cosas en mi contra. No voy a decir que lo tenía todo en mi contra porque soy una persona tremendamente afortunada, pero tenía bastantes cosas en mi contra y una de ellas mi cabeza, por el síndrome de la impostora y por el lugar donde yo vengo, que siempre se ha tendido a la seguridad y se cree que el ser funcionario es la seguridad máxima. Pero tenía la suerte de tener a Joan, mi ahora mismo casi marido. Dentro de muy poquito nos casamos y llevo con él 11 años. Y él sí que ha sido una persona que siempre ha tenido una mentalidad de emprendedor y aunque en ese momento en el que yo estaba todavía en el máster general sanitario, trabajaba para un grupo de empresas, no hacía nada de lo que hacemos a día de hoy, también era autónomo a la vez para poder ayudar a otras empresas distintas con su captación propia de clientes. Nada que ver con psicología, ¿eh? En ese momento todavía no se había metido en nada de psicología. Y recuerdo perfectamente las conversaciones que teníamos por la noche, a la hora de cenar, a la hora de comer, o sea, como que entré en bucle en yo quiero hacer esto, pero estoy muy desesperanzada porque no sé cómo hacerlo y estoy empezando a recular y a decir me meto en clínicas. Entonces yo le decía mucho eso, que yo quería hacer este proyecto, yo quería tener mis propios pacientes, quería tener mi clínica, pero no me veía para nada capaz. Lo veía como un sueño súper lejano, que quizá eso ya a los 30, 35, si sonaba la flauta, podría conseguir, pero que
a día de hoy ni de coña, Begoña, como digo yo muchas veces. Y también siempre le decía lo que te he dicho antes, que no era el buen momento, que todavía no me sentía preparada, que era mejor hacer este curso, que después de Semana Santa ya lo hacía, que después de hacer no sé qué. Y empecé a entrar en bucles de sí, después. Y a esto Joan siempre me decía que nunca existe un momento perfecto. Y en ese momento era algo que me hacía pensar, pero yo seguía con mis miedos. Entonces era como, lo escucho, me está resonando, pero no te creas que todavía está calando en mí. Y él me decía que siempre podría encontrar una razón más para no lanzarte. Era mi miedo el que estaba hablando en ese momento y tenía evidentemente muchísima razón. Tú que me estás escuchando, si de verdad sabes qué es lo que quieres, que lo que quieres es tener tu propia consulta 100% tuya sin depender de los demás y que estás en una situación en la que te lo puedes permitir, es decir, que tienes ahorros, tienes un poco de tiempo y no estás arriesgándolo todo, entonces hazlo, porque nunca habrá un momento adecuado. ¿Y qué razón tenía Joan en ese momento? Y también aquí me ayudó Joan, pero no solamente Joan, sino una frase que si has trabajado con nosotros ya sabes cuál es, si has visto algunos vídeos nuestros también sabes cuál es, pero a mí una frase que me moviliza y me movilizó muchísimo en ese momento es la de haz con miedo lo que no harías por miedo. Me la dijo una psicóloga que tuve yo hace muchos años y yo creo que sin esa frase no estaría donde estoy a día de hoy porque hubiese permitido que el miedo me siguiese frenando. Párate un segundo a escuchar la frase de haz con miedo lo que no harías por miedo, lo que el miedo te va a quitar, no se lo permitas. Evidentemente no te arriesgas en cosas que son una locura, pero si esto es tu sueño, tienes que trabajar tu sueño. Y si el miedo te impide trabajar por tu sueño, cógele de la mano y tira para adelante, porque el miedo, si está ahí, es lo que le digo yo muchas veces a mis pacientes, hay miedos que son completamente irracionales, pero hay otros miedos que si están ahí es por algo, y en este caso sí que era por algo. Yo tenía una ilusión tremenda en lo que estaba haciendo, yo estaba depositando todas mis expectativas de vida, por así decirlo, en ese momento, en que esto me saliese bien, entonces ese miedo estaba, vamos, más que justificado, y la incertidumbre que tenía, y el síndrome de la impostora, pues tampoco es que me ayudasen mucho. Todo eso, de verdad que no se va esperando a que se pasen, se va cogiéndolo de la mano y avanzando de igual manera. Total, ¿qué decidí empezar? Muerta de miedo, pero muertísima de miedo. Y estuve a esto de meterme en un curso de una persona, un chico que es muy conocido, que vende una formación de cómo aprender a captar pacientes a través de Instagram. Y claro, o sea, él te lo vende de una forma que tú dices, claro, Instagram, vamos. Y ni se me pasa por la cabeza otra cosa. Entonces empecé como a entrar un poco en la dinámica, hice una llamada con él, tal, y me gustó mucho, pero había algo dentro de mí que era como, no me siento cómoda con lo que me está contando, me parece como que me lo está maquillando demasiado, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con Instagram. Yo no me quería para nada enseñar en Instagram. Y tú pensarás, ¿y qué haces ahora mismo en YouTube? Es una cosa muy distinta el que yo esté aquí en YouTube como Luna de Psy Empower o como Luna de compañera tuya contándote las cosas a como Luna psicóloga hablando a sus pacientes. Eso no me hacía ni puñetera gracia. Y con el paso del tiempo también me he dado cuenta de que no me gusta cómo se enseña la psicología en Instagram. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Total, que en ese momento a esto estuve de meterme en ese curso de ese chico. Y yo me dijo, vamos a ver, párate un momento porque si tú lo que no quieres es tirar de Instagram, vamos a ver de qué otras formas lo podemos hacer. Porque Joan estaba especializada en Google desde que empezó su carrera. De hecho, el otro día hablando con él me dijo que desde los 17 años ya manejaba cuentas de Google Ads para, pues haciendo sus pinitos en otras cosas, ¿no? Entonces me dijo, vamos a probar a ver con el tema de Google Ads. Yo le dije, vale, pero espérate, porque yo primero quiero tener mi web, es que lo digo y es como, es justamente lo que desaconsejamos ahora mismo. Yo quería tener mi web, quería tener mi logo, quería tener mi nombre de marca monísimo, estupendo y perfecto, que para mí significase muchísimo. Y me tiré una de tiempo mirando el logo, mirando el cómo hacer la web, poniendo los colores, todo monísimo, todo precioso, y perdí una cantidad de tiempo enorme. Y aquí, los dos aprendizajes que quiero que te lleves son que Instagram no es la única solución, que esto supongo que si nos conoces ya lo sabrás porque lo repetimos hasta en la sopa, y que la web, el logo y el nombre de marca no sirven de nada si no tienes una estrategia de captación de pacientes detrás. Es simplemente pues como si dijésemos la pintura de la casa, pero si no tienes la casa construida, ¿qué leches vas a pintar? Pues yo empecé comprando mi pintura en Leroy Merlin. Entonces, bueno, no es una buena idea empezar por ahí porque eso no hace que te muevas. Y para mí la decisión que en ese momento lo cambió todo fue que hablé con Joan, le conté lo que me estaba pasando a mí y lo que ya en ese momento estaba empezando a ver que a otros compañeros le pasaba. Y había psicólogos que eran maravillosos. Yo en ese momento no me consideraba psicóloga maravillosa y ahora tampoco. O sea, no te creas, soy una persona bastante humilde. Pero yo había psicólogos en mi entorno que veía que eran maravillosos, pero que no tenían ni puñetera idea de cómo hacer para conseguir pacientes. Y poco a poco, sin haberlo planeado del todo, la verdad, porque a día de hoy seguimos sin saber en qué momento empezó todo y eso también es lo bonito. Empezamos a trabajar juntos en ello. Empezamos a trabajar juntos primero en mí, en crear algo para mí y que los primeros pacientes empezasen a llegarme y a la vez, simultáneamente, además empezamos a trabajar también con otras psicólogas a las que ofrecíamos nuestros servicios, no gratis, pero sí a un precio muchísimo más reducido porque lo que nosotros queríamos era probar.
si realmente solamente estaba funcionando bien conmigo porque estaba funcionando bien, o si iba a funcionar mejor o igual de bien con otras personas con las que trabajásemos. Entonces empezamos tanto conmigo como con otras psicólogas. Y sé que esto puede dar miedo, que cuesta mucho dinero, pero de verdad, al igual que te has formado en psicología, tienes que formarte en marketing para saber cómo desarrollar tu consulta. Tienes que saber cómo llegar a tus pacientes y tener buenos cimientos. No te sirve de nada lo que te he dicho antes, empezar por pintar las paredes cuando no tienes ni puñetera idea de qué cimientos ponerle a tu casa. Y es algo que harás una vez en tu vida, el hecho de aprender a cómo se hacen las cosas bien, pero que te va a servir para toda la vida. Y si Joan no me hubiese ayudado, lo más probable es que ahora mismo yo estuviese trabajando en una clínica. Aunque yo tenía clarísimo que no quería hacerlo, lo más probable es que yo me hubiese puesto a trabajar en una clínica por todo el miedo que empecé a tener en cuanto ya veía las cosas aproximarse más a la realidad. Cuando recibí mi primera solicitud, no te puedes hacer una idea de la sensación de... ¡Oh! Mi primera solicitud, o sea, una primera persona que me ha encontrado, primero porque esto está funcionando, o sea, realmente lo que estamos construyendo juntos está funcionando, segundo porque alguien me ha encontrado, voy a poder ayudar a esa persona, espera para mí una alegría inmensa, y tercero porque puede ser que lo que yo soñaba en algún momento se pueda hacer realidad. Ella, soñadora desde el principio, primera solicitud, ni paciente ni leches, pero bueno, yo en mi cabeza, Antoñita la fantástica, como me llama mi madre muchas veces, empecé a elucubrar, entonces tenía una ilusión tremenda. Luego esa primera solicitud no se convirtió en paciente, porque no todas las solicitudes que llegan se convierten en pacientes. De hecho, esta chica era una persona que pedía ayuda para la ansiedad, sí, pero que me preguntó si trabajaba en Cigna, en una aseguradora de estas de salud mental, que además es muy buena, y yo le dije que no. Y ahí también vino un poco la decepción de... Ostras, me contacta una primera persona y no se queda. Pero es que a los 2 días me contactó otra persona y esa persona yo no te sé decir qué pasó con ella, si creo que no empezó porque si no me acordaría. Y me recuerdo como que empecé a recibir varias solicitudes, cosa que me hacía muchísima ilusión, pero también empezaba como de... Jope, vale, pero yo quiero un paciente, ¿no? Y por fin llegó mi primer paciente. Además, este caso lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue una chica que también me ayudó a crecer como persona y ella no lo sabe y a día de hoy tampoco lo sabrá y no lo sabrá nunca. Me ayudó a crecer como persona y a crecer también como psicóloga, y esa primera paciente sí que para mí fue como un... O sea, no me lo podía creer. Y solamente esa paciente vino en 15 días de haber lanzado mis anuncios, si no recuerdo mal. Y después de esa paciente conseguí llenar mi agenda y llegué. Yo me puse siempre el tope en los 15 pacientes. Yo soy una persona que tengo muy claro que quiero ayudar bien a las personas que vienen buscando mi ayuda. Entonces, para mí, agenda llena eran 15 pacientes. Aún así, me siguieron llegando solicitudes. Entonces yo dije, vale, como ya no puedo coger a más gente porque yo no quiero coger a más gente para poder dar un servicio bueno como las personas que vienen a mí se merecen, cerré agenda y paré todos mis anuncios y todo lo que había puesto en marcha durante más o menos un año. 11 meses más o menos o así, y yo pues seguí ese año con mis pacientes, me dedicaba simplemente a eso, a la vez que con Joan empecé a formar Psi Empower, que gracias a eso tenemos la empresa que tenemos a día de hoy, pero en ese momento pues yo estaba simplemente con mis pacientes. Entonces fíjate, si hubiese escuchado todos los miedos que tenía, toda la carga y todas las creencias nucleares que tenía de no puedes emprender porque te va a salir fatal, porque tienes que poder tirar de algo que sea una base segura, tienes que poder tal... Si hubiese hecho caso a eso, jamás hubiese vivido la experiencia que viví y que sigo viviendo a día de hoy, de poder vivir y de llenar mi agenda de pacientes. Y luego, hará ahora mismo cosa de un año, porque lo estuve parados durante más o menos, sí, eso, pues un añito más o menos o así. Va a hacer dentro de poco un año que monté mi consulta de psicología 100% online con colaboradoras, porque reactivé los anuncios, y sin reactivar los anuncios ya como que me seguían llegando cada X tiempo personas por la ficha de Google, porque estaba bien pensada y bien posicionada. Y yo decía, joder, es que no puedo ayudar a esas personas. A una de ellas sí que la pude coger porque ya había dado un alta a esta primera paciente que te he contado antes, y sí que la pude coger, pero las demás no podía cogerla. Entonces dije, no quiero que las personas se queden sin poder acceder a la ayuda por la que vienen buscando, y empecé a colaborar. Y con 25 años vi que el sueño que yo tenía 24, vi que el sueño que yo tenía de tener mi propia consulta estaba empezando a hacerse realidad, y para mí era como de... un miedo, de verdad, para ti que me escuchas, era un miedo enorme porque era como, esto está haciendo realidad, y de hecho como que me pongo incluso nerviosa al recordarlo porque era como, se está haciendo realidad, pero yo no sé si esto se va a tambalear en algún momento, con toda la ilusión, con todo el cariño que yo le estoy poniendo. Y seguí con muchísimo miedo, pero seguí. Y a día de hoy me acuerdo todavía de la ilusión, pero a la vez como el miedo de, es que claro, y si esto sale mal, con todo el cariño, todo el mimo, el tiempo que he dedicado y sobre todo para mí lo más importante era el cariño que le estaba dedicando y la intención que le estaba poniendo. Y si en algún momento sale mal, y con ese miedo seguí para adelante, y a día de hoy tengo 7 psicólogas, 7 maravillosas psicólogas que tengo la suerte de compartir la clínica con ellas, 100% online, que trabajan conmigo y que me permite el yo estar segura de que dejo a mis pacientes en las mejores manos que les puedo dejar. O sea, a las personas que vienen buscando mi ayuda o vienen buscando ayuda a mi clínica o por el motivo que sea, yo estoy segura de que les dejo con las personas que les puedo dejar. Y a día de hoy ya he tenido más, pues por Calina habrán pasado más de 150 pacientes en un año. Lo digo en voz alta
Y para mí sigue siendo un sueño que sigo del todo sin creerme, pero es lo que te he dicho al principio, los sueños se trabajan, se curran, se persevera, porque yo no he conseguido lo que he conseguido simplemente siguiendo un consejo y ya está, sino que me he currado vale, ¿qué puede resonar más con estas personas? ¿De qué forma puedo entender mejor lo que necesitan? ¿Cómo puedo hacerles sentir todavía más vínculo desde la página web? ¿Cómo puedo gestionar las llamadas para que sientan que están en el lugar correcto? Siempre me estoy cuestionando qué es lo que puedo hacer mejor para ayudar a las personas, para estar tranquila yo y para que mi clínica pueda seguir creciendo y pueda seguir ayudando a más personas. También te digo, yo no aspiro a tener una clínica del estilo Somos Estupendas, yo quiero seguir siendo chiquitita dentro de lo que cabe, yo creo que máximo 10, como muchísimo 15 psicólogas en algún momento, pero es que tampoco me apetecería, pero para construir algo como lo que tengo yo, no vale simplemente conseguir un par de consejos, no vale simplemente con hacer un ABC y ya está. Tienes que preocuparte realmente por lo que estás haciendo, tienes que poner de tu parte, tener pensamiento crítico, preguntar, ayudarte, dejarte ayudar más bien. Tienes que tener ideas, tampoco aquí ideas maravillosas y apoteósicas, sino que tienes que tener imaginación y saber cómo destacar de los demás, saber cómo hacer para que tus pacientes te elijan a ti frente a otra persona, porque ahora mismo das una patada a una piedra y salimos, diría que 1000 psicólogos. Entonces tienes que saber cómo gestionarlo todo para poder destacar de los demás sin necesidad de decir que eres la mejor psicóloga del mundo, porque es que eso no se lo creería ni Dios. Y aparte, vaya psicóloga que según te metes en su página te dice, no, es que soy la mejor psicóloga del mundo, contáctame. Así que aunque ahora mismo te pueda parecer muy lejano, incluso puede ser que casi imposible, tener tu propia consulta con tus propios pacientes, si otros lo han conseguido, es que es posible. Es decir, es lo que te he dicho en un inicio, yo no tengo nada distinto a ti que me estás viendo, no soy más inteligente, no soy menos inteligente, bueno, habrá que ver, ¿no? No te conozco, pero no tengo nada que me haga especial para que las cosas funcionen mejor. Simplemente soy una persona que se ha currado estar donde está, que no ha tirado la toalla y que no ha permitido que excusas o que miedos la paralicen. Ya está, no tengo nada más distinto a ti. Esto requiere trabajo y requiere saber qué es lo que estás haciendo, claro, porque si no es complicado avanzar. No te tienes que tomar la psicología como un voy a ver qué pasa. No, si quieres tener algo como lo que tengo yo, que sea estable, rentable y que funcione en el tiempo, tienes que entender lo que estás haciendo. Si no entiendes lo que estás haciendo, lo estás haciendo como un papagayo, no va a ir a ninguna parte, por desgracia. Y también, si sigues avanzando, si no te rindes, evidentemente sin arriesgarlo todo, vuelvo a repetir que esto es muy importante, que habrá gente que te diga no, tú arriésgalo, que fijo que lo consigues. Cuidado, que aquí hay mucha gente que no entiende lo que es emprender. Evidentemente, emprender en psicología no conlleva tantos riesgos como a lo mejor alguien que quiere emprender en hotelería, por ejemplo, pero es importante que partas de una base que te permita poder emprender en psicología. Entonces, si sigues avanzando y no te rindes y avanzas en la dirección correcta, con un sistema correcto, es inevitable e imposible que no vayas a conseguir tener tu cartera de pacientes e incluso, ¿por qué no?, en algún momento, si es tu sueño, tener tu propia clínica de psicología. Y aquí también otra cosa que me gustaría compartir contigo es que dentro de aparte del todo el tema de la captación, el hecho de la visibilidad, ganar visibilidad y que los pacientes sepan de hola, existo, estoy aquí, también es importante una cosa que hay que tener en cuenta y es que los pacientes, cuando contactan, probablemente te contactarán a ti y contactarán a 3 psicólogos más o a 5 psicólogos más, que de hecho a mí me ha llegado ahí una solicitud que había contactado con otros 5 psicólogos y yo como, madre mía, hay gente como que quiere tener muchas posibilidades y alternativas. Entonces, no sirve simplemente con que tengas una página web que tenga buena comunicación. Tienes que poder crear esa confianza en los pacientes, porque mucha gente cree que gestionar las solicitudes es citar a los pacientes y poco más, o proponerles una llamada gratuita de 15 minutos y así seguro que el paciente se va a quedar. Pero ya te digo yo que tras recibir y gestionar más de, pues a día de hoy a lo mejor habré gestionado, de solicitudes, no de pacientes, habré gestionado más de 250 llamadas, ya te digo yo que no es simplemente de hacer una llamada de 15 minutillos y que el paciente se vaya a quedar 100%. Es importante que puedas poner mimo a lo que estás haciendo, que puedas poner cariño, que la persona pueda sentir esa ayuda genuina y esa intención de ayudar genuina, que durante la llamada tú también te sientas cómoda o te sientas cómodo pudiendo expresarle a la persona el por qué tú eres la persona adecuada para ayudarle. Es decir, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchas pequeñas cosas por todas partes, que es lo que hace precisamente que hacer ese camino sola sea más, o solo, sea más complicado. Es por eso por lo que Joan y yo tenemos la empresa que tenemos a día de hoy, para poder ayudar a los psicólogos y a las psicólogas que quieren conseguir vivir 100% de la psicología por cuenta propia, para que aprendan a cómo llegar a los pacientes. Nosotros lo hacemos mediante un ecosistema que tenemos, nos gusta llamarlo así, porque lo de sistema o estrategia o método es que a mí me suena demasiado marketing y no me gusta. Entonces, nosotros tenemos un ecosistema propio que permite que todo tenga coherencia entre sí, que se te haga lo más sencillo posible y que no tengas que convertirte en ningún
experto en marketing para poder tener tus propios pacientes. Y dentro de eso es muy importante la visibilidad que tú tengas. Tienes que aprender a ganar visibilidad con los pacientes. No lo hacemos mediante Instagram, lo hacemos mediante Google nosotros, porque Instagram, pues lo que te he dicho al principio, a mí personalmente no me llama, aunque también es algo que si te gusta, puedes utilizar para llegar a los pacientes, ¿vale? Pero si no te gusta, no es la única alternativa. Tienes que tener visibilidad, tienes que tener un mensaje que resuene con las personas que te están buscando y que te quieran elegir frente a otras personas. Tienes que saber cómo gestionar las solicitudes de la mejor forma posible para que la gran mayoría se conviertan en pacientes. Si te fijas, yo te he dicho que a día de hoy por mi empresa, o sea, por mi clínica en este caso, han pasado cerca de 150 pacientes y que yo más o menos habré gestionado unas 210 llamadas, más o menos, para arriba, para abajo. Eso quiere decir que evidentemente no todas las solicitudes que llegan se convierten en pacientes, pero tienes que saber cómo hacer para que el mayor número de solicitudes se conviertan en pacientes y que no se vayan perdiendo por el camino, porque también nosotros ahora que acompañamos a muchos psicólogos a poder vivir bien de esto, vemos cómo se gestionaba previamente a empezar a trabajar con nosotros y es como... Joder, a lo mejor cuando conseguías que te contactas en 3 personas como no sabías, porque nadie te había enseñado cómo hacer para que esas personas se queden contigo sin manipular, esto es súper importante y si quieren cerrarles, porque el chico con el que estuve a punto de meterme en Instagram, lo que hace es que te aconseja que les encierres en bonos. O sea, no te dice tal cual que les encierres en bonos, pero bueno, también se puede sobreentender. Que les encierres en bonos, que tú sí o sí les vendas bonos, así por lo menos ya te van a haber pagado tus anuncios. Como, eso no es la psicología. Vamos a ver, o sea, tú no tienes que encerrar a un paciente en bonos. El paciente tiene que querer quedarse contigo porque él quiera quedarse contigo, porque haya entendido que le vas a ayudar y esté cómodo contigo, no porque le hayas encerrado en un bono. Es que no sé en qué cabeza cabe, te lo digo en serio. Entonces es importante tener muchas pequeñas cosas en cuenta que no son tan complicadas, simplemente que hay que hacerlo dentro de un ecosistema, que es lo que tenemos Joan y yo. Así que dicho esto, yo creo que me voy a callar ya, que no sé cuánto durará el vídeo, pero agüita, espero que te lo hayas puesto en modo podcast y no en modo vídeo. Espero que te haya podido ayudar mi historia, que hayas podido conocerme un poquito mejor, que era para mí lo más importante, que hayas podido conocer nuestra historia también, porque he metido a Joan en porque al final Joan forma parte de mi historia, y que te haya podido ayudar de alguna manera, ¿vale? Lo deseo de todo corazón. Y, como siempre decimos en todos nuestros vídeos, si tú misma o tú mismo quieres que te ayudemos a saber cómo montar tu propia consulta, tener una consulta sostenible, estable y rentable en el tiempo con este ecosistema del que te acabo de hablar, tienes aquí abajo en la descripción un link que te permite ponerte en contacto directo con nosotros. Así que nada, esto es todo para el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya podido ayudar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.